camino pel carrer, els cornusos al cornet, l'estómac buit, tot el món ho sap. Sense roba i molt brut, tot de ferides només 10 anys i esnifant, tot el món ho sap. No em fa por res, soc ja quasi un adult, no he tingut cap altra possibilitat. No em fa por res, soc ja quasi un adult, que has bregat día a día el sostén. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión del programa El Semillero Azul en las Ondas. Hoy un programa diferente, un programa especial, ya que nuestro invitado, que ahora dirá el nombre, no está presente en el estudio, sino que está en Bruselas. Muy lejos, muy lejos. Bienvenido, José Miguel Arranz Sanz. Buenas tardes. Vale, buenos días o buenas tardes a vosotros y gracias por la invitación. Gracias a ti. Vale. Una cosita, nos hemos quedado todos mudos, pero tengo un problema. Anthony, si te acercas más a él, podrás salir en cámara. Vale, ahí, molt bé. Bueno, José Miguel, Ahora. como te decía, es un placer contar con tu presencia hoy en el programa. Ahora hablaremos largo y tendido, lo que dé el tiempo, pero antes permíteme que presente a quien nos acompaña en la mesa, como cada día, como cada programa. Tenemos a Antonio García Eranzo, Carmen Ariza en el control Un saludo. y Carlos Fernández Guillén, El gran Carlos. presidente del Semillero Azul. Con él vamos a empezar como cada programa para que nos hable un poco de la agenda que tiene preparada el Semillero Azul. Pues bueno, ya hicimos el reconocimiento al homenaje a las víctimas del COVID, el Parque de la Fonsanta. Hicimos también el 21 en el Orfeón Catalonia, nosotros colaborando, el Tortilla de Poesía, que era de poesía LGTB. Ya sabéis, Lérida, Gerona, Tarragona, Barcelona. Siempre hago la broma porque es que me preguntan que qué es, ¿no? Venga, y ahí, pues mira, pude recitar con Roger Nicholson, que es inglés, es profesor aquí, y hicimos Power in the Darkness, y bueno, quedó muy bien, y luego una que luego leeré de como si fuera hecho por una lesbiana. Nos queda con poetas, presentaremos el paisaje de Carlos Solla, que pasará. La obra de teatro que hará en el Auditorio San Ildefonso, Luz de Luna. Y luego la Diada de San Jordi, queda casi un mes, tendremos un puesto al lado del mercado, una paradita, y se hará también un recital. Pues Ya lo muchas tenemos. gracias Ya lo Carlos, y como siempre son actos abiertos a todo el mundo, ¿verdad? Gratuitos, de O libre sea que participación. ya sabéis, si os animáis, ahí estará el Semillero Azul. Y bueno, vamos a empezar ya a entrar en materia. Para los que no sepáis quién es, voy a hablaros un poco de quién es José Miguel Arranz. Si me equivoco en algo, me lo dices. José Miguel es un cantautor, escritor, una persona que ha profesado siempre la paz a través de sus canciones y sus libros, una persona cosmopolita con una larga trayectoria. Y bueno, yo voy a hacerte unas cuantas preguntas para que nos hables pues un poquito de todo. Tú naciste en Madrid, ¿verdad, José Miguel? Sí, en Madrid, ya hace muchos años. No tanto, no tanto. Aunque luego pasaste prácticamente tu infancia, tu juventud en Segovia. Bueno, más bien la infancia, sí, hasta los 9-10 años que mi padre quiso meterme en un seminario de religiosos claretianos. Claret, sabéis que, bueno, nació en Sallent, es San Antonio María Claret. Sí, sí. Y allí tenían en Segovia un colegio y allí me eduqué 2 o 3 años y de ahí ya me metió en el seminario de esta orden, ¿no? Que estaba en Medina de Río Seco, en Valladolid, un sitio de mucho frío. Sí. En invierno. Bueno, sí. Sí. No, continúa, Vale. ibas a decir Continúa, algo. continúa.
No, que después de ahí, bueno, seguí en el seminario, ya en Aranda de Duero. Luego nos llevaron a Ciudad Real para el noviciado. Otro año en Colmenar Viejo, en un colegio nuevo, con una anécdota para que la gente vea un poco cómo funcionan las cosas. En Ciudad Real teníamos chinches por todos los sitios, en todas las camas, en los colchones. Qué horror. Y esos colchones se le ocurrió al rector llevarlos al sitio nuevo y expandió la... Oh, Vaya. expandió la plaga. Madre de Dios. La plaga. la plaga. Bueno, de ahí pasé a Segovia, 3 años. En Segovia hice filosofía, donde también se estudiaba historia del arte, sociología, psicología, en fin, un montón de cosas. Y por fin, bueno, pues pasé a Salamanca, dependiendo un poco de la Universidad de Salamanca, la Pontificia. Hice 3 años de teología, lo dejé. Y de ahí me marché a Roma, estuve 2 años Sí. estudiando 2 años más de filosofía y luego ya después empecé mi vida laboral. Sí, porque luego te licenciaste en filosofía por la Complutense de Madrid, si no tengo mal entendido, ¿verdad? Exacto, primero hice en Roma, en el Angelicum, y luego hice la convalidación en Madrid, Sí. en la Complutense. Sí. Y ya luego todo el tema este de religioso ya fuera, ¿no? Completamente. Sí. Vale, entonces José Miguel, una vez te fuiste licenciado y tal, has sido una persona que has viajado mucho por todo el mundo, porque después te fuiste a Mali. A Mali, cuyo... Bueno, no, a Todavía Costa no. de Marfil. Ah, No, Costa de Marfil, Costa de Bueno, Marfil. Sí. Allí estuve 2 años de profesor de español en una ciudad en plena selva. Selva, allí metida, una ciudad que se llama Akbovil. Y bueno, pues allí estaba uno entre serpientes, bichos, monos, de todo. Dando clases de español allí, ¿no? Dando clases de español Sí. en el equivalente a lo que fuera o lo sería hoy un instituto de secundaria, y preparábamos a los chicos pues para ir a la universidad, en fin. Sí, sí, Todo sí, ese sí. tipo de cosas. Y bueno, y también yo daba también incluso español desde el principio también. Sí. Bueno, y una vez pasada esta etapa, yo lo que tengo aquí apuntado, ¿fuiste a Londres, puede ser? ¿A Inglaterra? No, Todavía todavía. no. Ah. Volví a Madrid, estuve 1 año y pico en Madrid, y ahí me fui a Estados Unidos, porque me encontré con una chica americana, nos enrollamos y tal, y estuve unos meses en América. Me cortaron el visado, que me habían dado un visado largo para ser lector en una universidad en Pittsburgh, y me lo recortaron, y entonces ya tuve que dejar Estados Unidos porque si no, pues, en fin, entraba en ilegalidades y decidí marcharme. Sí. Me fui por Canadá, estuve en Montreal cuando las Olimpiadas, poquito antes de las Olimpiadas, y me daban un trabajo de traductor o intérprete, pero me decían que tenía que irme a Madrid a gestionar los papeles. Y claro, yo en Madrid ya estaba, digamos, políticamente implicado, cuando todavía era ilegal, con el Partido Socialista Popular del profesor don Enrique Tierno Galván, que después fue alcalde de Madrid y murió siendo alcalde de Madrid. Una persona absolutamente increíble, de buena, de eficiente, de humano. Todo lo que se diga de él es poco. Y entonces yo tenía mis miedos de que algunos de mis compañeros habían caído en manos de la policía y fueron torturados y hubieran podido decir mi nombre, y entonces a la entrada me hubieran podido arrestar.
y decidí irme a Londres. Y Ah. ahí es donde coincido con lo que tú decías. Sí, porque allí, cuando llegaste a Londres o cuando estabas en Londres, también estudiaste en la Royal School of Music, ¿no? Estudiaste Sí, cante clásico. Aproveché para prepararme en música, porque mi vocación y mis ganas de hacer música y de ser músico fueron siempre muy fuertes, y lo hice. Y bueno, pues con el tiempo saqué el título de cantante clásico con Schools of Music, efectivamente. Sí, o sea que tu afición a la música fue anterior a la literatura, porque luego hablaremos también de literatura, de libros. Empezaste con la música, ¿no? Sí, bueno, ya desde, como anticipo tengo que decir que mi madre cantaba, pero maravillosamente, de forma natural. No había estudiado nunca, no sabía lo que era un do, ni un re, ni un mi, ni un pentagrama, pero cantaba estupendamente. Y entonces, bueno, pues yo creo que de ella me vino esta afición por cantar, por la música, etcétera, etcétera. Y efectivamente, bueno, pues luego ya en el colegio, en el seminario, ya estudié solfeo y estas cosas, pero vamos, de forma poco profesional, digámoslo. Uh-huh. Y luego ya pues uno tiene que estudiar a fondo y no solo, ¿cómo se llama esto? No solo solfeo, sino ya pues un poco composición, etcétera, etcétera. Sí. Todo eso, todo lo que significa ser músico, digamos. Muy bien. Y entonces ya, bueno, en tu estancia en Londres, me consta que, bueno, lo tengo por aquí, que he buscado en tu biografía y tal. Bueno, también deciros que a José Miguel Arranz le conozco hace muchos años y le he presentado en Barcelona 3 veces. Y entonces, sí. Ah, sí, las puertas de Madrid, estamos escuchando de fondo ahora mismo. Las puertas de Madrid, cerradas por el pueblo, nadie las puede abrir. Y bueno, es una canción aunque no sé si es la versión del disco Sí, de Miguel Hernández. es no la sé versión si del disco, luego hablaremos de tus discos, ¿eh? Vale, sí. Sí, es la versión del disco. Sí. Okay. Bueno, José Miguel, te quería decir esto, que cuando estuviste en Londres fue cuando conociste a tanta gente de Quilapayún, a la viuda de Víctor Jara, porque tú creaste o tenías un grupo que era Epu Amaranto, ¿lo digo bien? Sí, bueno, Epu Amaranto, según los compañeros chilenos, quería decir dos de color morado. Y eran dos chicos chilenos exilados que tuvieron que salir por pies después del golpe de Pinochet. Uno era miembro del MIR y otro del Partido Comunista. Y tuvieron que salir por pies porque les perseguía la policía. Entonces, bueno, en Londres había una asociación que se llamaba Solidaridad con Chile, una ONG llamaríamos hoy, y les acogieron allí. Y bueno, pues yo militaba, no, en fin, me movía entre la sociedad, entre el grupo de españoles de Londres. Y un día, todavía esto bajo el franquismo, o justo muriéndose Franco. Y un día les llevamos a una reunión con españoles en Cardiff, en Gales, al oeste de Inglaterra. Y bueno, pues les llevamos a ellos como grupo, como eran dos, para amenizar un poco la sesión que hicimos con la gente española que había allí. Había de todas las regiones de España, fundamentalmente gallegos, pero también había catalanes, andaluces, en fin. La emigración que salió por todos de todos los sitios de España a todos los países de Europa. Y les oigo cantar, y antes de empezar el acto me acerco y les digo: oye, ¿me dejáis que os haga las voces? Yo ya había estudiado música y composición y todo esto. ¿Me dejáis que os haga las voces de las canciones? Oye, pues si puedes y tal, y no sé qué.
Y efectivamente, al terminar, me dicen, trabajamos juntos, ¿te parece que trabajemos juntos? Digo, vale, yo encantado. Y así empezó luego nuestra gira prácticamente por toda Inglaterra. Fuimos incluso a Irlanda, a algún festival, en fin, bueno. ¿Y ahí conociste a Quilapayún? No, Quilapayún yo no les llegué a conocer. Quilapayún se quedaron, cuando el golpe de Pinochet, se quedaron en París. A quien sí conocí, como bien has dicho, fue a Joan Jara, la mujer de Víctor Jara, que era inglesa y era bailarina y era la directora del Ballet Nacional de Chile. Y Víctor Jara era el director del Teatro Nacional de Chile. Y eran dos personajes famosos cuando el golpe de Pinochet. A Víctor lo arrestaron, lo llevaron al Estadio Nacional, sabemos la historia, y allí cogió una guitarra que alguien tenía por allí y se puso a cantar con la gente que le rodeaba. Vinieron los soldados de Pinochet, le llevaron a la zona de vestuarios o lo que fuera del estadio, y allí le golpearon, le torturaron, y el coronel mandó a un soldado, que después se arrepintió, pero mandó a un soldado que le fusilase. Y le metió en el cuerpo 54 balas de metralleta. Joan, su mujer, me dijo directamente, dice, mira, no lo pude identificar sino por la camisa, los botones de la camisa que ese día sabía que se había puesto. Le habían destrozado de tal manera que fue imposible de poderlo reconocer a simple vista. O sea, son situaciones tremendas, ¿no? Pues sí. Y bueno, hicimos mucha amistad, con sus dos hijas hicimos conciertos, en fin, eso fue muy, muy profundo e interesante para mí y bueno, pues lo guardo y con tanto, mucho. Impresionante. ¿Querías preguntar algo o no? No. Hasta bueno, ahí la conversa. Sí, no, Sí. es que vamos siguiendo el hilo. vamos. Después pasaremos a la literatura. Ahora estamos en la música. Después de Londres, ¿ya fue cuando te volviste a Madrid? Sí, ya llevaba en Londres 5 años. Con el grupo habíamos recorrido ya, como os decía antes, prácticamente toda Inglaterra e incluso fuimos a algún festival en Irlanda del Norte, que ahí también hay una historia muy particular, pero si me alargo a lo mejor no termino. Bueno, sí, a partir de los 5 años, un compañero mío de colegio era profesor de inglés en el colegio, en un inmenso colegio de salesianos que hay en Madrid, cerquita de Atocha, de la estación de Atocha. Y este hombre les dijo, mira, yo tengo un amigo que está en Inglaterra, que es profesor también, y si queréis le digo que el puesto se queda vacío porque él sacó sus oposiciones y ya tuvo que irse a trabajar a un instituto donde fuera, ¿no? Y me llamó urgente y me dice, oye, tengo esto, ¿te interesa? Te doy 2 semanas para que puedas Incorporarte. decidir. Y bueno, pues ya estábamos hablando de los años 75, 76, 77. Y bueno, en Inglaterra ya habíamos organizado muchas actividades con los emigrantes, antes de los votos de la votación de la Constitución. Y después, poco después, ya se convocaron las famosas elecciones del 15 de junio, que convocó Suárez. Y al ofrecerme esto, yo pensé, bueno, he trabajado desde fuera, voy a intentar entrar o volver al país y trabajar desde dentro. Y eso me convenció de entrar, volver a Madrid, y estuve trabajando 4 años de profesor de inglés. Había hecho yo estudios previos también para poder ser profesor de inglés.
y enseñar inglés en el instituto en el colegio de estos salesianos de Madrid. de Atocha, Sí. de Madrid. Sí. Bueno, a ver, ya que estamos en la música, voy a hacer aquí un paréntesis, voy a decir los discos que tiene José Miguel. Si me dejo alguno, tú me lo dices. Caminos de un sueño, con Jesús Parra y Inés Fonseca, ¿no? Que te acompañaron en... Lo puedo enseñar si queréis. Sí, muéstralo, Muy bien. así lo vemos. Camino de un sueño, sí. Después tenemos Miguel Hernández Sublime, porque una cosa que no he dicho es que José Miguel Arranz es hernandiano hasta la médula, es un estudioso, hernandiano, la palabra hernandiano ya lo dice todo, ¿no? Entonces el disco Miguel Hernández Sublime está dedicado ¿Lo tienes? al poeta, aquí Ah, tenéis mira, la aquí. carátula también, Ujú. y sigues un... Y después tenemos se ve también perfectamente, José Miguel. Se ve muy bien. el disco, porque él ha dado voz y ha musicado también pues poemas de varios autores, ¿no? Y el tercer disco es homenaje a Federico, 13 canciones populares antiguas. ¿Lo tienes también aquí? ¿Ves? Sí. Muy bien, sí. Sí. Y estos son los tres discos, ¿no? que hasta el momento tienes. Bueno, pues nada, nos quedamos aquí en lo que es la música, ¿no? Tú llegas a Madrid, te pones de profesor o te coges la plaza de profesor, ¿no? Y si queréis poner un poquito de música o algo, Carmen. Sí, voy a poner el soneto. de tus lares. Vale. Y niño tempranero cual la aurora, tu rebaño conduces como otrora, guardando en tu zurrón sabor a mares, libros tu pan más suave que manjares, dan remedio a tu hambre trovadora que rebrota en el día y a la hora, echa flor de exquisitos paladares. Cucaña agreste el rastro de tu vida, perfume de alelí tan corto y fuerte, avatar de premura como aviso, grave trasiego de extremada herida. Bueno, ahora vamos a hacer un intermedio, dijéramos, poético, antes de pasar a tu faceta de escritor. Pero es que se me ha olvidado deciros una cosa, Dinos. José Miguel Arranz también ha cantado ópera. Ah, Porque amiga. también ha Tenía participado estudio de en canto. los festivales de verano de Bruselas, ¿no? Y ha hecho varias óperas. También lo quería dejar constancia de que su registro es muy variado, ¿eh? Bueno, entonces, José Miguel, si te parece, ahora vamos a hacer como una pequeña rondita. una pequeña rondita. Porque hacemos cada programa. Poesía, porque es lo que hacemos siempre en cada programa, ¿eh? Y empezamos contigo, Antoni. Antoni García, sí. Antoni García. Bueno, yo hoy, en vez de poesía, que no sabía que se comentaría el tema de Víctor Jara, con que estamos en guerra, quiero reclamar el derecho que tenemos todos a vivir en paz. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de
junto a Rosal el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revienta la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Tío Jo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz. Muchas gracias, Antoni. Una canción necesaria en estos tiempos que corren, ¿eh? Bueno, Carlos, ¿nos vas a recitar algún poema? Sí, venga, recito un poema, el que leí el sábado. Los poetas podemos dar voz, pues este poema es de la voz de una lesbiana. Nunca estuve interesada por los chicos, aunque en Narciso se vieran guapos. Ellas eran mi frenético cardio, nunca me gustaron el fútbol y sus juegos. Saltaba con ellas a la comba en el patio. Fui marcada por ignorar a los macallitos. En la adolescencia me llamaban marimacho. Ahora entiendo un mundo creado por ellos donde nada encajaba. Consistía mi destino en sometimiento a esos falsos dueños. A veces eran sus ojos, su sensibilidad, su amabilidad o el roce de sus manos o de sus labios pronunciando mi nombre. Me atraían tanto en mis ensoñaciones que eran ellas mi liberante amor. Voluptuosas nubes de empapados sueños, de deseos que cuelgan en el techo de mi alcoba donde llueven sus gotas sobre mi cuerpo. Abonado por telarañas de mil anhelos, manando ramilletes de flores en mis senos. Pude entrar en éxtasis en los ojos de Laura. Pude llegar a los sagrados versos de Marta. Pude regar lívido los gladiolos de Loli. Pude tardear en la hierba fresca de Mari. Pero ninguna en mí pudo ser fría prisión. Pude untar el bollo en puro drama en Laura, pude morir en sáfico desespero en Marta, pude cortar en tijera fría la noche en Loli, pude arder en la sábana ondulante en Mari, pero todas en mí fueron ansiada libertad. Muy bien, Carlos. Bueno, pues yo, ya que estamos hoy con un hernandiano, yo también me considero hernandiana porque es uno de mis poetas favoritos, os voy a leer un poema de mi autoría dedicado a Miguel Hernández. En Orihuela deambula la voz del poeta, pastor de versos, combatiente innato ante la adversidad que le impuso el destino. En Orihuela, huella grabada, pasos ensalzados en los pastos, donde su alma habló a los montes, al agua, al cielo, a la luna. La tierra abría sus brazos al hijo del ganadero. En Orihuela, el poeta halló entre higueras y jardines los sonetos y rimas que la vida le fue dando como dádivas divinas, néctar de la consciencia. En Orihuela, el poeta no vive ausente, su desordenada figura descansa bajo un árbol escribiendo versos. Su voz, confabulada con el viento, hizo creer a la muerte que ya no era, pero su voz es aliento de la tierra, es murmullo de la lluvia besando los campos. En Orihuela, el hombre fue breve en su ignorancia, pastor de versos, fue hilando el cielo. Entre estrellas y brumas nació el poeta del pueblo. Muy bien. Muy bueno, me gusta mucho. Gracias, gracias. ¿Y cuál gracias, nos recitarías tú? Porque yo tengo aquí una canción que dice Elegía Primera, que va dirigido a Federico García Lorca, ¿no es así? Exacto, sí.
Es impresionante. Yo le puse música también a esa elegía. Sí. Y esa música suena así. Atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas y en traje de cañón las parameras donde cultiva el hombre raíces y esperanzas, y llueve sal y esparce calaveras. Verdura de las eras, qué tiempo prevalece la alegría. El sol pudre la sangre, la cubre de asechanzas y hace brotar la sombra más sombría. El dolor y su manto vienen una vez más a nuestro encuentro, y una vez más al callejón del llanto lluviosamente entro. Siempre me veo dentro de esta sombra de acíbar revocada, amasada con ojos y bordones, que un candil de agonía tiene puesto a la entrada y un rabioso collar de corazones. Llorar dentro de un pozo en la misma raíz, desconsolada del agua, del sollozo, del corazón quisiera, donde nadie me viera la voz ni la mirada, ni restos de mis lágrimas me viera. Entro despacio, se me cae la frente despacio, el corazón se me desgarra despacio, y despaciosa y negramente vuelvo a llorar al pie de una guitarra. Entre todos los muertos de elegía, sin olvidar el eco de ninguno, por haber resonado más en el alma mía, la mano de mi llanto escoge uno. Federico García hasta ayer se llamó, polvo se llama. Ayer tuvo un espacio bajo el día que hoy el hoyo le da bajo la grama. Tanto fue, tanto fuiste y ya no eres. Tu agitada alegría que agitaba columnas y alfileres. De tus dientes arrancas y sacudes y ya te pones triste y solo quieres ya el paraíso de los ataúdes. Vestido de esqueleto, durmiéndote de plomo, de indiferencia armado y de respeto, te veo entre tus cejas si me asomo. Se ha llevado tu vida de palomo que ceñía de espuma y de arrullos el cielo y las ventanas. Como un raudal de pluma, el viento que se lleva las semanas. Primo de las manzanas, no podrá con tu savia la carcoma, no podrá con tu muerte la lengua del gusano, y para dar salud fiera a su poma, elegirá tus huesos el manzano. Cegado el manantial de tu saliva, hijo de la paloma, nieto del ruiseñor y de la oliva, serás mientras la tierra vaya y vuelva, esposo siempre de la siempre viva, estiércol padre de la madre selva. Qué sencilla es la muerte, qué sencilla, pero qué injustamente arrebatada. No sabe andar despacio y acuchilla cuando menos espera su turbia cuchillada. Tú, el más firme edificio destruido, tú el gavilán más alto desplomado, tú el más grande rugido, callado y más callado y más callado. Caiga tu alegre sangre de granado como un derrumbamiento de martillos feroces sobre quien te detuvo mortalmente. Salivazos y hoces caigan sobre la mancha de su frente.
Muere un poeta y la creación se siente herida y moribunda en las entrañas. Bueno, a ver, impresionante, ¿eh? Impresionante, de verdad que se ponen los pies de gallina. Maravilla, total. Una cosa, ¿cómo vamos de tiempo, Carmen? Pues mira, os queda todavía tranquilamente unos 22 minutos. Vale, es que, a ver, tenemos dos opciones, o hacer ahora un poema cada uno más o hacerlo al final. Y después ya que termine... Es que tenemos que hablar de todo de literatura aún, ¿eh? Claro. Pues venga, empezar con la Todo lo literatura. Yo parte de la empezaría literatura, ya un claro. poquito con la literatura, porque, Adelante. porque esta es la otra faceta de José Miguel Arranz. José Miguel Arranz, bueno, nos habíamos quedado en Madrid, pero después, por estas cosas que tiene la vida, te fuiste, o sea, recalaste en Bruselas. Ujú. Y bueno, desde que está Y aquí seguimos. aquí sigues, ¿eh? Aunque desde Bruselas continúa colaborando también con la tertulia de Madrid del Café de Oriente, ¿es? Que eres uno de los fundadores, ¿o no? ¿O me equivoco? Del Café de Oriente fui con otros 5 o 6 poetas, algunos muy buenos, fundador. Fundador. Sí. Y luego aquí en Bruselas monté la tertulia nuestra que tenemos aquí. Sí, ahora lo iba a decir. Pero efectivamente sigo en contacto con el aula de poesía que se llama del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y eso es todos los miércoles y hay que escribir un poema nuevo y a veces pues no se tiene ese poema porque no siempre la inspiración llega, ¿no? Pero bueno, nos arreglamos. Sí, y la tertulia esta de Bruselas se hace cada mes, se llama Tertulia Miguel Hernández. Sí, la nombramos al principio tertulia de los últimos martes de mes y la idea era hacerla poética, tertulia poética. Pero bueno, la poesía mucha gente escribe, pero a lo mejor acaba siendo un poco pesado para la gente que siempre sea tertulia de poesía. Entonces abrimos los márgenes y bueno, es una tertulia literaria efectivamente, aunque yo también resaltaría la faceta artística, es decir, por ahí han pasado pintores, han pasado músicos, musicólogos, en fin, un poco abierta, digamos que a otras posibilidades también. Y sigue funcionando, sigue muy bien funcionando y no está bien que yo lo diga, pero en fin, cualquiera lo diría. Y desde hace un par de años o 3 me esfuerzo en conseguir escritores de todo tipo, sobre todo, bueno, poetas, novelistas, ensayistas, que me presenten o nos presenten un libro nuevo que hayan escrito en su hacer literario o de escritor, vaya. Bueno, pues mira, José Miguel, ya que estamos hablando de libros nuevos y todo esto, primero os voy a decir los libros que tiene editados. Bueno, aparte de libros colectivos y tal, tiene Antesala de Crepúsculos, que creo que lo tiene aquí preparado, del 2016. Ah, bueno, perfecto, perdón. se ve muy bien. Sí, Antesala de Crepúsculos. De Crepúsculos, de Editorial Lastura. Aunque me dejaba que antes de habías escrito Estación de las Nieblas en 1989, que también lo tienes por aquí. Que también lo tengo por aquí ya muy machacado. Un poquito más para atrás, ahí estamos. Ahí. Estación de las Nieblas. Y como novedad, debo deciros que está muy próximo a salir, el mes que viene saldrá su nuevo libro en Hora de Recuento, que está publicado por los libros. Perdona, Inés, del que tengo una copia aquí. ¿Cuál es? Ah, mira, lo tienes. Ahí, perfecto. Sí. En Hora de Recuento de los libros del Mississippi. Entonces, este libro va a salir el mes que viene, ¿no, José Miguel? Sí, ahora mismo está en talleres y me han asegurado que para la última semana de abril estará. Y lo presentaremos en Madrid el día 5 de mayo, ya está todo
organizado en este sitio tan icónico como es Libertad 8, el café, Sí. este famoso por donde han pasado pues poetas, escritores, músicos sobre todo. Por ejemplo, Joan Manuel Serrat cantó ahí, Sabina cantó ahí, Raymond cantaron ahí, cantó ahí, en fin, un sitio muy icónico de Madrid. Sí. ¿Y no tienes previsto presentarlo en Barcelona más adelante? Pues sí, bueno, a ver si se presenta la oportunidad, pues claro. De hecho, yo le presioné un poco al editor para ver si me lo podía tener preparado para San Jordi, el 23 de abril, ¿no? Y el Día de las Letras también. Y me dijo, mira, tenemos en lista 3 libros por imprimir y están ya en talleres y el tuyo va a ser imposible que para esa fecha salga. Me hubiera encantado porque bueno, sabéis que en la ASEC o ASEC, Sí. se pronuncia, Sí. la Asociación Escritores de Cantidad Cataluña. Sí. Castellanos, también escritores me ofrecieron poder estar en la caseta que ponen en las Ramblas, pero el libro no estará. Entonces, bueno, pues para más tarde. Bueno, pues más tarde. adelante ya sabes que puedes contar con Con nosotros. nosotros. Vale, muchas gracias. Sí, bueno, en hora de recuento me imagino, porque yo no, claro, no lo he leído, que es como un recuento de tu vida, tus vivencias, más o menos, o no va por ahí la cosa. Sí, va por ahí, pero sobre todo de estos últimos años, donde, bueno, pues ya como decía antes, uno va sumando años y muchas de mis amistades y personas muy queridas, incluso de la familia, han ido muriendo, ¿no? Ujú. Y ahí hay un cuaderno que se llama de necrológicas, a los que son poemas que me han ido surgiendo a medida que gente pues cercana ha ido muriendo, no solo familiares, sino amigos de toda la vida que han ido muriendo y bueno, Claro, esa claro. es Tú nos pasas. un poco la idea también. Sí. Bueno, pues no anticipemos nada ya, con ganas de leerlo. Sobre todo felicidades por tu nuevo libro, por tus tertulias, por tu trayectoria. Es que ahora voy un poco así rápido porque no sé cómo tenemos el tiempo, Carmen. Aún te quedan 12 minutos. Si te parece, José Miguel, ¿nos das permiso? ¿Hacemos una ronda más de poesía? Ujú, adelante, claro. Empieza Bueno. Antoni. Antes he cantado y ahora voy a recitar en catalán, que és la llengua pròpia del país. Si vens amb mi, t'ensenyaré a dubtar. Dubtarem pels camins, dubtarem per la riba, agafats de la mà. Creurem la drecera, saltarem l'estimball, embrunats potser i amanats de freda suor, ennuegats d'existència, embafats de veritat. Si vens amb mi, t'ensenyaré a dubtar. Solcarem les aigües, planarem els espais, esmaperduts potser, amb les galtes ben rogenques i els ulls encesos, amb l'esma estrafeta també, però aclaparats de llum, una llum viva, no pas tènue. Si vens amb mi, t'ensenyaré a dubtar. Molt bé. Si vienes conmigo, te enseñaré a dudar. Muy bien, muy bien. Muy bien. Carlos. Carlos. Pues venga, los Tao y los Zen son estoicos, ya por naturaleza, lo digo porque el otro día estaban hablando de Epicteto, de Epicuro, de toda esta gente. Pues venga, se llama Zen, luego existo. Le temí a las tormentas porque traían lluvia, y tras derramar muchas lágrimas, entendí que las amargas eran compensadas con las de felicidad. Y comencé a bailar bajo la lluvia en la armonía de las cosas, en la danza de saber que no solo era compás y ritmo, y luego danza que baila tanto en el suelo como en el cielo. La pista era el todo. Y dejé de preguntar y ya no se necesitaba respuestas, y ante la escasez de preguntas, el tiempo me llenaba de experiencias, todas aquellas que sin pedirlas necesitaba. Comencé a aceptar, al no querer cambiar nada,
a amar los defectos que son lo que nos hacen únicos, y en esa genuina identidad de no ser nada, llegaba el todo. Y llegados aquí, todas las perspectivas se tornaron lejanas, y lo que me invadía era esa ausencia que me llevó a ese todo, donde no importaba su carácter, sino su presencia, en mi esencia más sabia. Y ya nada fue igual. Las tormentas llenan de nubes el pensamiento y lavan con su lluvia el sentimiento. Y los poemas, aun diciéndolos, ya no eran los mismos, pues contenían no solo lo malo o lo bueno, sino ese todo en desapego. Muy bien, Carlos. Gracias. Me ha gustado. Sí. Y bueno, yo ahora os voy a leer un poema que le hice a Federico, que por cierto, hoy no está preparado, pero Antoni García Eranzo Así. también lo musicó y lo tenemos en YouTube también. Y se titula Federico. Federico, despierta que vengo a verte. Te he traído hierba buena y romero de buena suerte. Escucha cómo te cantan el olivo el jilguero. Está trinando las coplas, los versos del romancero. Te he traído un soneto que espanta la mala muerte. Dile al junquillo del río, dile que te despierte. Federico, despierta que vengo a verte. Escucha cómo recitan, no han dejado de leerte. Muy bien. José Miguel, Muy bueno. podías recitarle tú una también, ¿no? Claro. En vivo. Recitar uno de mis poemas, Claro, decir. Sí, claro, de Venga. tu libro último, por ejemplo. Ujú. Bueno, vamos a ver. Pues venga. ¿del Yo, último libro es? ¿Del último libro? Sí, del último libro, Vale, sí. estupendo. Pues vamos a escucharlo. Es un soneto a Miguel Hernández también. Y así la figura de Miguel Hernández y de Federico van juntas casi siempre, aunque ya sabemos que Miguel Hernández adoraba a Federico, Federico con Miguel no tuvo tanta devoción. Pero bueno, eso es otra historia. Sí. Se llama Pastor, o lo titulo Pastor Adolescente, casi niño. Bueno, todo el mundo sabe que su padre lo sacó del colegio cuando era un chico extremadamente inteligente, con las mejores notas, y le obligó, con los 14 años, le obligó a salir a ser pastor de su rebaño de cabras y ovejas, y que sacaba a pastar en los montes que hay por allí en Orihuela desde la madrugada, ¿no? Ujú. Y dice así: temprano más que el sol en ajetreo y que la aurora antes de su tiento, levantas tu rebaño de su asiento al fragor de brumoso tintineo. Te vas en castigado pastoreo de risco en risco, trochas, cardos, viento, apenas poseído de tu aliento, en busca de retamas en floreo. Salido a duras penas de tu infancia, lagrimado de esquilas y de angustias, conduces el balido de tu hato a pastos ya esquilmados de fragancia, mientras él ramonea hojas mustias, pozos de soledad son tu arrebato. Muy bueno, muy bueno. Pues Es muy bonito, pues es mira. muy bonito, sí, pues sí. os dejo hacer una rapidita cada uno. Y tú también prepárate, ¿eh? Prepárate uno, va. Prepárate una también, venga. Vale. Y voy a empezar, como no, venga. con Antoni, ¿no? Con Carlos, que cambie el orden, venga, Carlos, venga. No, es igual. Cambio el Sí, es orden. igual. Venga, El orden Carlos. no- Pues venga, la, Cortita y rápida, la primera vamos. que he cogido. A veces el hombre es solitario como el tigre, machista como el león, veloz como la liebre, astuto como el zorro, arrastrado como la serpiente, baboso como el caracol, cornudo como el alce, traicionero como el cocodrilo, ladino como el lince, usurpador como el cuco, torpe como el elefante, raro como el ornitorrinco, carroñero como el buitre, cobarde como la rata, y sentirse por todo ello orgulloso de ser hombre. Cuyo. Muy bien, venga. Ahora sí, Antonio, le toca a ti. Bueno, ahora, Bueno. Anda, va, Antonio. la presentadora en se encuentra, ¿eh?
Quimera número 1, en castellano, para ti, dedicado a ti. Este es de los primeros poemas que escribí. ¿De cuando tenías 18 años? Sí, lo que pasa es que voy mal de vista. Por encima de la arena y el barro trepa mi voz a veces. Allende ya el miedo, camino hacia el azul más claro. Veloz, esquivando el suburbio de las malas palabras, huyendo de grandes huracanes de odio y respirando amor sobre altos terrados de amargura. Cantando, llena de acordes al alba más galana, navegando por ligeros balcones de dulzura y remontando por encima de nubes de quimeras. Sobre los corales del más cantor de los mares, nadan ya mis brazos, haciendo de la fatiga su enemiga odiada, rebozando de alegrías el fondo ya con nuevos colores, soñando corazones de victorias, deslizándome entre millones de nativos del azul y alejando de las playas los aromas de una extraña libertad. Yo, pasajero del viento, liberador de noches débiles, me alzo, me labro los sentidos, me pulo la voz, me levanto por entre todas las sendas, lloro por todos los bosques, bailo dulce con la luna, amo en nubes de algodón, me impongo en mi presencia. Han caído fuentes de leyendas sobre mis ojos, regando mi cabeza, cabalgando por mis ojos. Desiertos sin dudas, jinetes sin caballo. Yo, pasajero de los ríos más profundos, buceo buscando glorias inmensas. Pero en estos días de ocasos terribles, de verdades desventajadas, se alzan las quimeras como las únicas capaces para hacernos soportar la lucha contra los días venideros. Olé, a los 18 años, ¿eh? Potser massa llarg. No, que muy va. profundo, muy sí, profundo. Sí, muy profundo, Sí, sí. por 18 Y años. Y ahora voy a leeros el mío, Venga, vamos. que es inspirado en los versos de Neruda, o sea, inspirado en Neruda. Aunque el invierno sea largo y oscuro y el hielo pretenda el campo apagar, hay un latido bajo el muro que nadie jamás podrá silenciar. Podrán herir la tierra con su huella y hasta el último tallo querer arrancar, pero no hay mano, ni ley, ni querella que el sol de la vida pueda frenar. Como dijo el poeta con sabia certeza en su verso que es grito y bandera, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera, porque la esencia no muere en la poda, ni el sueño se rinde ante la tempestad. La luz siempre vuelve, se impone, se acomoda para vestir al mundo de libertad. Qué bonito, muy bonito. Bueno, y nuestro invitado de hoy, ¿con qué nos va a deleitar? Pues a ver, mira, José Miguel, que nos lees. tuve la suerte de tener una suegra increíble, una persona increíble, la madre de mi mujer, que era pianista y profesora de música también. Y cuando murió a los 93 años, pues nos dejó su piano, un piano excepcional que guardamos en casa, un Steinway & Sons, que suena como los mismos ángeles. A ella le dediqué este poema. Al refugio de la muerte se llama. Subir antes que la muerte llegue a apropiarse de los pocos arrestos de tu ser en vida, reducida al minúsculo espacio de un cuarto de paredes turbias, última muralla de tu lucha decaída, última jaula tu rincón de olvidos. Me pregunto qué es vivir el paso de los días a tu último hueco postergada. ¿Qué es vivir sino el siguiente minuto, limado de esperanza, para huirte del esfuerzo imperativo, cada vez más imposible, en la luz desmemoriada y sorda de tu mente? Subí a verte tras celosías distantes en tus deseos más lejos de la vida que cerca de la muerte. El mar, tu mar, el bosque y sus praderas de andanzas y gorjeos, la estación del viejo tren. Saltwood, el castillo reposo de asesinos de un tal Tomás Becket, ya en pedestal de altares, a simple trasluz de escasa lontananza, en tu ventana no te existen.
Tu fuerza, te repites en ansias, es descansar y al mismo tiempo volar, cuanto antes, sin rumbo ni prisa, fijos a indefinidos etéreos. Quiero de nuevo despedirte a tiempo, mientras tus dedos puedan tocar otras notas insonoras. Nostalgia enmohecida de tu piano, final de partitura, antes del más estruendoso, eterno silencio. Muy buen homenaje a tu suegra, ¿eh? Es también del nuevo libro, ¿no? ¿Me imagino? Sí, es del nuevo libro. Vale. Tengo que decir que se lo escribí justito un par de días antes de que muriera. Ya, vaya. Y por eso las primeras líneas Sí. reflejan eso en tiempo de COVID. Sí. En una residencia, y el COVID no entró en la residencia, pero claro, para poder entrar había que ponerse Sí, bueno, una... Sí, recordamos, lo que recordamos. ya sabemos la historia. Recordamos. Bueno, vamos José a ver Miguel, eso. mira, hubiera dado el tiempo, o sea, el tiempo no ha dado para más, nos hubiéramos extendido, pero Claro. es lo que manda el tiempo y tenemos ya que ir despidiéndonos, agradecerte que hayas aceptado la invitación a venir a nuestro programa, Un abrazo muy fuerte. un abrazo abrazo, desde sí. Barcelona y bueno, que tengas mucho éxito con tu nuevo libro. Bueno, ahí está. Gracias, Antoni, gracias, Adeu. Carlos, Carmen. Adeu. No hay, rien ne va plus. Rien ne Hasta va la plus. próxima. Adeu. Adiós, Adeu. adiós. Adiós, adiós.